Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Desde el Penal de la Perla, en la 6ª edición de este espacio que se denomina Prisionero de Conciencia. Me da mucho gusto saludar a todos mis compañeros y a todas las personas que me escuchan. Ha sido un placer estar en estas 6 ocasiones y poder precisar algunos temas que omití y algunos puntos que han quedado superados por una reforma que no contemplé en la pasada exposición, que es precisamente a los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en los próximos 2 meses, diciembre y enero, habrán de tener una discusión muy profunda en los medios de comunicación del Estado de México, y esto porque la autonomía del Poder Judicial no puede quedarse en esta entidad fuera de la esfera o de la órbita de la reforma judicial que se ha dado a nivel federal, que va lentamente, pero sí se están viendo los cambios de política en materia judicial emprendida por el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar de la Rea. Y déjenme decirles por qué. Porque en una ocasión que me entrevistaba Luis Pantoja Ríos, titular de Comunicadores MX, me decía cómo estaba la reforma que planteaba la nueva Constitución de la Ciudad de México en cuanto al Consejo de la Judicatura. Esa figura era interesante porque le quitaba el control al presidente del tribunal del Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México. Ese fue un primer paso. El segundo paso lo tenemos con el segundo tribunal, que es muy representativo porque es un tribunal que atiende a la mayor población del país, que es el de la Ciudad de México. Entonces, en esa reforma, yo nada más quisiera destacar la reforma al artículo 53 de pasado julio del 2009, en donde los 2 magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la fracción 2 romana, que serán designados por el Consejo de la Judicatura, lo serán por el Pleno, lo mismo que el juez de primera instancia, que será elegido por el Consejo de la Judicatura. Ya no serán ambos estas figuras elegidos por el Consejo de la Judicatura, sino por el Pleno de los magistrados. Si se dan cuenta, esta reforma de julio fue mal vista, fue mal definida, no tuvieron una perspectiva de lo que ya eran las reformas que se habían iniciado. No se había leído mucho el discurso jurídico del cambio en las reformas que planteaba ya el presidente de la Suprema Corte, el recién presidente electo, y no hubo discusión de la influencia que planteaba el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Entonces yo siento que ahí los legisladores de la entidad mexiquense omitieron esa necesidad de haber hecho esa reforma desde julio del 2019, porque hubiera permitido un debate más amplio en estos últimos 6 meses de la necesidad de ir a una elección del titular del Poder Judicial con más contrapesos y con la necesidad de hacer una revisión profunda al actuar de los jueces en todo lo que ha sido la reforma de justicia penal acusatorio, pero no solo eso. Ha habido muchas resoluciones en materia civil que han dañado a los intereses de la sociedad, el caso de los conflictos que hubo o que sigue habiendo con el problema de las hipotecarias, donde los jueces han venido siendo omisos ante todas las insuficiencias de los contratos, pero no solo en materia hipotecaria, también en materia de derechos sucesorios, en materia también de los problemas de pensiones alimenticias, de lo que son
todo lo que son el derecho familiar, la tutela, en fin. Entonces, nosotros lo que planteamos es que esta reforma debe de profundizar mucho el papel que van a jugar en esta primera etapa los magistrados, que habrán de elegir al primer presidente en un contexto de cambio en el país. Porque si bien es cierto, hay muchos cuestionamientos a la cuarta transformación por todo el proceso de 12 meses de gobierno, tampoco podemos dejar de ver que el Poder Judicial también ha venido caminando a nivel federal y va a tener su impacto en los poderes de cada entidad, a partir de que se ha iniciado una campaña de combatir la corrupción, pero si no se hubiera dado desde el Ejecutivo y desde el Poder Legislativo los primeros pasos, aunque lentamente, el Poder Judicial no hubiera seguido el mismo camino. Si ustedes se dan cuenta, si somos realmente críticos, hay momentos en donde el Poder Ejecutivo tiene un mayor movimiento a un cambio de régimen. El Poder Judicial, desde mi punto de vista, por eso es importante la reforma del Poder Judicial de la Federación y de los estados, sería el único que garantizaría, si hay una transformación, el establecimiento de un Estado de Derecho en cualquier momento de crisis, como el caso que pasó de Culiacán o como el caso de Bolivia, por decir un escenario, o cualquier escenario de protestas, o cualquier escenario de continuidad al combate a la corrupción y el cumplimiento del Estado de Derecho, pero que no fuera una propuesta de combate de la corrupción de manera selectiva, sino de fondo. Se dan cuenta cómo el Poder Ejecutivo va caminando, cómo el Poder Judicial lo hace, pero el más inmóvil de todos los poderes es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo ha quedado corto ante todo el proceso de reformas que necesita este país y sobre todo el cumplimiento de reformas que se dieron desde el 2008 al 2016, o de la exigencia que el Poder Legislativo tendría que hacerle a los excesos de los tribunales colegiados de circuito en materia civil, familiar, de todas las materias, y a la Suprema Corte de estar legislando y hacer criterios, tesis o jurisprudencias que son totalmente lesivas para los intereses de una sociedad. Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, ¿saben cuál es su mayoría de demanda en cuanto a los conflictos que resuelve el Poder Judicial de la Federación? Es el tema fiscal, de 50 al 60%. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues con las políticas de impuestos, las políticas tributarias. Sin embargo, el Poder Judicial debería de tener esa descarga y poder atender más los problemas de los falsos culpables, atender el problema de la fabricación de delitos, atender y hacer las observaciones directas a los poderes legislativos, por ejemplo en el Poder Legislativo Federal, en donde está la ley de revisión de medidas de protección de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso a nivel federal, en donde está la ley de medidas cautelares del Estado de México, en donde está el presupuesto para la función de estos centros de medidas cautelares. Porque yo les quiero decir que yo les platicaba con anterioridad que el Consejo de la Judicatura también tiene que ponerse a supervisar el papel de los jueces de ejecución de penas para que los beneficios de mucha población carcelaria tengan sus libertades. Estamos hablando de que en el Estado de México de entre 23,000 y 24,000 personas privadas de la libertad tienen que tener su libertad como el 45%, y sin embargo se violan los derechos humanos de que estas personas no salgan, porque en primera el Poder Legislativo ya estableció esas normas, tanto federal como del Foro Común. El Poder Ejecutivo dice, bueno, pues yo no puedo vaciar las cárceles en el 40% porque van a decir que están saliendo las personas que delinquieron. Y el Poder Judicial como que pone sus ojos a otro punto, pero no al punto que tendría que darse. Entonces, nosotros hacemos estas reflexiones porque necesitamos un Poder Judicial más dinámico, un Poder Judicial que sus jueces de ejecución de penas, sus jueces de materia civil, de materia familiar, tengan verdaderamente la formación y la transformación que necesitan este órgano del Estado, que es muy importante y que sería uno de los órganos del Estado que tendría que transformar mucho las bases para el restablecimiento del Estado de Derecho y sobre todo de la forma como se tendría que atacar el problema de la impunidad, la corrupción y la falta de una procuración de justicia.
Esto lo comento porque en el proceso de la reforma del 2008 al 2016 se han dejado de incumplir pues todas las normas, dos normas importantes, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, están totalmente ausentes. Platicaba con dos jóvenes que tuvieron un examen sobre lo que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y su maestro les hizo una recreación de lo que es una sala de juicios orales, y no tenían los jóvenes, ya casi noveno semestre, claro qué era lo que legislaba a los asesores en apoyo a las víctimas. No es el Código de Procedimientos, no es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni el Código Penal Federal, ni el de los estados. Es la ley de víctimas, ¿no? Una ley de víctimas que plantea nuevamente la demanda de Javier Sicilia, cuando a Felipe Calderón se le tendría que iniciar un procedimiento penal. A los gobernadores se les tenía que haber iniciado un proceso penal por el desvío de 86,000 millones de pesos en el fracaso del sistema de justicia penal acusatorio. Esto lo digo porque no podemos nosotros dejar la responsabilidad solo del Poder Judicial del colapso que existe en el sistema de justicia penal acusatorio. En el caso de la marcha que se convoca para el cuestionamiento del sistema de seguridad pública, no me parece incorrecto, me parece que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero también nos parece sumamente grave. En las próximas charlas hablaremos sobre el fracaso de la política de seguridad del 2008 al 2020, 12 años de engaños hacia la sociedad mexicana, y serán dos de los programas de este miércoles. El otro hablaré del tema, el próximo hablaré sobre el falso discurso de la ley de amnistía y las supuestas organizaciones de la sociedad civil que la cuestionan, sin tener un punto de vista de los internos del penal, o de los penales, o de los que estamos viviendo una situación de cárcel siendo inocentes. Pero bueno, regresemos a la reforma del sistema penal. En el caso del Estado de México, verdaderamente los medios de comunicación han estado ya comenzando a sacar el tema, y sería muy importante que se debatiera en el papel de las comisiones de seguridad y justicia del Poder Legislativo, el papel que van a jugar en ese proceso de transformación, porque finalmente, no quiero ser muy redundante, los magistrados que van a decidir al nuevo presidente son magistrados que se han electo por la mayoría de los partidos que gobernaron este país, el PRI y el PAN, y el PRD en cierta medida. Hoy el PRD es solo una pequeña gotita de una lluvia con Omar Ortega. Conozco al diputado Omar Ortega del Estado de México, de Coacalco, el aspirante a presidente municipal de Coacalco, lo conozco, y sé que ellos no tienen esa capacidad de profundizar el tema, porque todos estos magistrados que se han formado en los últimos 20 años corresponden a una cultura del viejo régimen. La única forma de jurídica, judicial, la única forma de que podríamos establecer el cambio de pesos y contrapesos dentro del propio Consejo de la Judicatura y del propio presidente del tribunal sería la reforma que necesitamos a la ley orgánica, sobre todo lo que les planteaba en el corazón del capítulo 5 de lo que se llama el Consejo de la Judicatura. Pues esto es lo que yo quise precisar y lo que quiero seguir argumentando en la parte importante que estamos viviendo, porque tanto el Frente Mexiquense como Presunción de Inocencia han venido presentando esas reformas, han venido aplicando la ley orgánica, ha venido aplicando los martimos para exhibir la imparcialidad de la justicia. Hemos venido presentando nuestras quejas a la Contraloría Interna, quejas que tuvieron que haberse ya establecido de manera inmediata al presidente del Consejo de la Judicatura, y el presidente de la Judicatura tuvo que haber ya dado una resolución al caso que nos ocupa del juez de Tecámac, que ha iniciado la ejecución de las garantías cuando no existe el juicio especial hipotecario, por ejemplo. Y esto no lo podemos dejar de soslayar, porque precisamente haya reforma o no haya reforma, lo que vamos a hacer nosotros es pedirle que se haga una comisión especial, como lo mandata el artículo, como lo mandata la legislación de la ley orgánica, en donde estas comisiones del artículo 55 del Consejo de la Judicatura dice que cuando
el Pleno de la Legislatura, por conducto de la Comisión de Administración de Justicia, ponga a ser la comisión especial, se tendrá que ver el actuar de jueces y magistrados. Y aquí nosotros tendríamos, estoy pasando a lo que son los juicios civiles, tendríamos que ver cómo los jueces de Tecámac y los magistrados de Texcoco, que es la sala que nos corresponde, tendrían que responder al problema de por qué se están ejecutando sentencias si en la época del presidente Baruch Delgado Carvajal no era posible establecer la ejecución de las hipotecas por una vía distinta. Esos excesos también se van a presentar con el problema de presunción de inocencia, porque se ratificaron cientos de miles de condenas de los tribunales colegiados en materia penal, cuando no había ni siquiera las condiciones de haber vinculado a la gente a proceso, como será el caso que en su momento hablaré del mío. Espero hacerlo en libertad, porque no es un espacio del Frente Mexicano, no es un espacio, de Humberto, ni del Frente Mexiquense, ni presunción de inocencia. Es un espacio para todos aquellos que viven el terrible infierno de la cárcel y el terrible sufrimiento de las decisiones jurisdiccionales en un poder judicial que tiene que hacérsele una cirugía mayor. Y ese es el tema que continuaré exponiéndoles en los próximos minutos, mientras nos vamos al corte comercial. Un saludo a Luis Pantoja Ríos, de Comunicadores MX, a Veneranda Mendoza, a Eduardo Alonso y a todos mis compañeros de los medios de comunicación que me han dado la oportunidad de que me escuchen, mis amigos, mis compañeros, a través de esta plataforma. Estoy muy contento porque las cosas están saliendo bien, pero bueno, no me emociono tanto porque lo único que va a resolver el problema de mi situación de cárcel es también la voluntad de que los jueces vean todo lo que fue esta fabricación de falsos culpables en 4 carpetas. En un momento regresamos. El alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez compartió la plática Toluca, Retos y Oportunidades con egresados de la Universidad Iberoamericana, en la que reiteró que la capital aplica políticas públicas con una visión metropolitana en materia medioambiental, seguridad e infraestructura vial, por mencionar algunos, para beneficio de los habitantes del Valle de Toluca. El presidente municipal aseguró que el municipio tiene desafíos muy severos. No obstante, la administración que encabeza está trabajando intensamente para abatir el analfabetismo, la pobreza, aumentar la seguridad, promover el desarrollo económico y disminuir el distanciamiento entre gobierno y empresas para restablecer vínculos y alianzas que fortalezcan la vida de Toluca. Asimismo, el primer edil hizo un llamado a la unidad y a la participación ciudadana, ya que en equipo se pueden lograr mejores resultados. Sí, bueno, regresando entonces, en esta última práctica de la segunda sesión de la reforma al Poder Judicial y la elección del próximo presidente, nosotros creemos que la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil están muy ausentes. Vemos un activismo en asociaciones o en colectivos como No Más Derroches, que ese sería un tema que por primera vez voy a sacar ante los que me escuchan en esta plataforma. Hay una asociación que se llama Causa Común, María Elena Moreira, creo que se llama la representante, que sabemos que tuvo un problema de un delito de alto impacto. Pero si ustedes analizan cómo las organizaciones civiles también pueden tener ese problema de poca credibilidad, no porque nosotros cuestionemos un problema de género al activismo de las mujeres en esta organización. Mariana Morela fue la que representó el acuerdo de la integral para la seguridad de los mexiquenses, que se publicó el 22 de septiembre del 2008, antes de que se expidiera la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que representó a la sociedad civil, firmándolo entre otras personas, Humberto Benítez Treviño, Baruch Delgado Carvajal, presidente del tribunal, Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, Enrique Peña Nieto. En este espacio es muy importante destacar que cuando se firma ese acuerdo era rumbo para instalar el sistema de justicia penal acusatorio. El papel que iban a jugar los jueces de ejecución de sentencias, los jueces iban a tener que ser actuales y modernos, la figura de la capacitación, la figura de la certificación,
el papel de los compromisos del gobernador Peña Nieto a las iniciativas de reforma, a la ley orgánica de la Procuraduría, a la ley de seguridad que después expidió Erubiel Ávila Villegas, y a todos los marcos normativos que le tocaron a Enrique Peña Nieto después de 2 años que tenía que haber aplicado el sistema de justicia penal acusatorio. En esa perspectiva, no se consolida las figuras que se dieron, y sobre todo este acuerdo nacional, este acuerdo para la seguridad integral de los mexiquenses, que dice que trasciende su temporalidad de responsabilidad hasta que no se combata la impunidad y se acabe con los altos índices de criminalidad. Estamos hablando de 2008, estamos hablando hace 11 años. Sin embargo, Bartolomé Morera avala de que el Poder Legislativo haga las métricas a través del Observatorio Ciudadano para que se incrementen los presupuestos a la seguridad, a la capacitación, la vigilancia y la etiquetación de los recursos al sistema de Administración de Justicia, Procuración de Justicia y se llamaba entonces prevención, readaptación social. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no se aplicó ese concepto de no más derroches, ¿no? Sino sin más derroches. Y entonces se tiene una ausencia de estas organizaciones para evaluar al sistema de justicia penal del Estado de México, que fue el que mayor recursos se le aprobó desde el Poder Legislativo y sobre todo al Poder Judicial, porque el Poder Judicial se quedó que a través de que la Escuela Judicial formaría todos los perfiles, las currículas académicas para poder tener jueces de primer mundo, jueces de ejecución de sentencia, jueces que tuvieran dando la ejecución de sentencias apoyados en un centro de revisión de medidas cautelares, o jueces que estuvieran apoyados en una ley de ejecución penal para dar los beneficios. Por ejemplo, Presunción de Inocencia presentó que será más de 2,000 beneficios en Ecatepec, donde no existe la base de datos de ejecución de penas, donde a través de los sistemas electrónicos le tuvieran que decir a cada director cuándo ya tienen que salir los internos, porque no hay brazaletes, pero el brazalete es un mito. El brazalete no es la única medida de vigilancia y supervisión para que la gente pueda ser aplicable en su beneficio. Ahorita, por ejemplo, de lo que voy a platicar la próxima charla es en la Asociación Tujil. Es una asociación que da una plática, una entrevista a la prestigiada periodista Patricia Dávila de Proceso, una gran conocedora de la fuente de la Procuraduría y del Poder Judicial, pues que nos parece sumamente una posición verdaderamente muy superficial, muy fuera de lugar, muy falto de lo que es la ley de amnistía. Estamos de acuerdo que la ley de amnistía es una ley muy corta, pero voy a retomar el tema. Este tipo de organizaciones, muy cómodamente desde el café, desde el activismo, desde el blog, de poder participar en debates en el Poder Legislativo, en la Comisión Permanente, en el debate de los ministros de la Corte, del nuevo fiscal general, pierden de vista que sus posiciones muchas veces están fuera de lugar en función de lo que se vive en las cárceles, y no hay un punto de vista de los familiares de los internos, de los procesados sentenciados, ¿no? Entonces, esto lo saco porque precisamente este activismo que tendría que reflejarse en el aeropuerto Santa Lucía, que estamos de acuerdo que hay gente que está a favor o no en el de Texcoco, esas mismas organizaciones deberían de ser críticos de lo que está viviendo una entidad tan importante como el Estado de México en su próxima reforma del Poder Judicial. Están muy ausentes estas organizaciones. A nosotros sí nos interesa el debate del aeropuerto, pero a los mexiquenses lo que les interesa también, ¿qué opinan esas organizaciones de la necesidad de transformar el poder judicial? Porque está acorde con la reforma que está planteando el presidente de la Corte. Les comento, el ministro Arturo Saldívar de la Rea hizo un estudio como primera parte de la reforma sobre el nepotismo de los familiares que trabajan en los tribunales colegiados de circuito, por ejemplo Toluca, o tribunales unitarios federales o juzgados de distrito en materia federal. Están haciendo verdaderamente cambios de magistrados, porque había magistrados que tenían hasta sus colaboradores más cercanos, sus familiares, estaban en toda una nómina estructurada en los espacios del Poder Judicial. Entonces, el problema de Antonio Legorreta II y de Dionisio Pérez Martínez, jueces magistrados de consigna en Toluca, como los magistrados de Toluca siempre correspondían a los intereses de una política de impunidad y de combate
a la supuesta impunidad y la seguridad, pero las sentencias de los amparos, ya sea confirmados, negados o otorgados, son verdaderamente proyectos de una caricatura de lo que pueden ser los magistrados. Entonces, estamos en un debate muy importante de la reforma. Estamos que estas organizaciones, estos colectivos, verdaderamente entremos al debate, porque en el caso de causa común nos da mucha pena que se hable de nomás derroches cuando dejaron que Erubiel y Peña Nieto derrocharan cantidades millonarias en el desvío del sistema de justicia penal acusatorio. Y los ministros de la Corte, Juan Ramón Cosío Díaz y Arturo Saldívar de lo de la Red, en un programa que se comentó mucho, si me dicen no vengo, sobre el sistema de justicia penal acusatorio, concluyen que está colapsado. Pues claro que está colapsado. Se entiende que no se ha querido tocar en el proceso de la elección del fiscal ni en el proceso de los ministros de la Corte hacer una crítica al sistema de justicia penal acusatorio, reparar los daños de mucha gente que está en las cárceles que no cometió el delito, que fue todo un proceso de simulación para poder ocupar y justificar las estadísticas del presupuesto que les mandaba la Federación a los 31 estados y ahora a la Ciudad de México. Es verdaderamente muy lamentable que en todo este debate de la seguridad incontrolable, de los índices del homicidio, de todo lo que ha venido pasando a la familia Levarón y todo lo que representa esta crisis que vivimos los mexicanos, porque vivimos verdaderamente un luto nacional por toda la violencia, no se considere la necesidad de ir a un gran debate señalando a los responsables que se comprometieron en un periodo que ellos declararon la guerra, la inestabilidad del país, a poner o a instalar un sistema de justicia penal acusatorio donde la parte central de este proceso era la estructura, el funcionamiento, la independencia del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Yo dejaría en la necesidad de que en los próximos días vamos a elaborar las propuestas de la Comisión Especial, vamos a hablar de la necesidad de que con debate a la opinión pública se haga una presentación de los candidatos a ser presidentes del Tribunal Superior de Justicia y que la sociedad civil pueda opinar en foros en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial la necesidad de que el poder del Estado de México en cuanto al poder de los jueces y al poder de los magistrados cumpla una función de transformación para todos. Es importante que los radioescuchas o los compañeros que hoy me están sintonizando no dejen de seguir en frecuencia con Comunicadores MX. Me hace mucho sentimiento que hace 8 días una queridísima amistad familiar, mi prima Laura, me mandó un mensaje, no pude hablar con ella por tantas actividades, la preocupación de mi defensa, contento por todo lo que hemos encontrado en la fiscalía, los peritos, todo lo que se va a demostrar, que en mi caso no es más que una hebra para poder, ¿se acuerdan cómo las hebras van deshilvanando la tela de una confección? Pues así estamos nosotros jalando la hebra para que vean toda esa confección de llamado falsos culpables. No es más que la verdadera intolerancia de un sistema de justicia que ha llevado a mucho dolor de muchas familias. Esto es lo que quería platicar con ustedes. Estamos ya en las vísperas de que termine este año, y es importante porque la primera sesión de enero, en la primera sesión de enero del Poder Judicial, tendremos presidente del Tribunal Superior de Justicia y la necesidad que tienen los legisladores todavía de reformar esta parte de la estructura orgánica del Poder Judicial y poder tener mayores noticias de mucha gente que está privada de su libertad. No es posible que un año del gobierno no se esté discutiendo los agravios de los falsos culpables, y nosotros también vamos a participar en las reformas a la iniciativa, vamos a participar, a la iniciativa de la ley de amnistía y este debate que les comentaba de la asociación TOGIL, creo que se llama esa asociación.
Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Sí, bueno, pues nada más para despedirme de Comunicadores MX, Prisioneros de Conciencia. Les agradezco y pues les pido una disculpa porque pues sí me motiva mucho que gente tan querida como mis familiares estén al pendiente de esta nota porque están distantes de donde yo estoy, y lo hago pues porque me emociona que el programa de Comunicadores MX está en el entendido de que vamos a fortalecer los medios o las plataformas de comunicación que serán la forma de la comunicación del futuro para que todas las familias y la sociedad pueda tener acceso a otras informaciones más veraces, más objetivas y más críticas a todo poder que se establezca, porque los medios de comunicación tienen ese papel. No endulzar el ojo ni los oídos del príncipe, sino al contrario, ser el contrapeso al poder, a los poderes, para que también la sociedad pueda expresarse y defenderse. Les agradezco a todos ustedes, nos vemos en la próxima emisión, la 7ª, en donde hablaremos sobre el falso debate sobre la ley de amnistía y el no reconocimiento a los falsos culpables. Muy buenas tardes, fue un placer saludarles y me despido, pronto nos veremos. Gracias.